Hola, ¿qué tal amigos? Hoy te voy a compartir 5 nuevas historias que nos fueron enviadas por suscriptores del canal, las cuales espero sean de tu gusto. Los músicos y la parecida del cementerio. Historia escrita por Chemo San Juan, enviada por el joven Alexis de la Cruz, mejor conocido como el Jaguar. Te quiero invitar a que pases por el blog de Facebook del señor Chemo San Juan, donde podrás encontrar más de 100 historias de terror escritas por él, 100% reales. En la descripción del video te voy a dejar el link. Soy músico de norteño banda, pero cabe recalcar que soy ciego totalmente de nacimiento. Esto no ha sido impedimento para mi carrera artística, ya que tengo muchos talentos para tocar instrumentos y cantar. Al igual que por mi condición, desarrollé un sentido muy avanzado, tanto que puedo ver, sentir y oír almas errantes que buscan la luz que yo no veo pero tengo. También atraigo infinidad de entes de bajo astral, así que esto que nos pasó dice así. Tuvimos una participación el día 8 de mayo del presente año con la banda norteña en el norte del país, en Mazatlán, Sinaloa, muy cerca de la playa. Sin ningún problema el autobús del grupo llegó a dicho evento a recogernos casi a las 2 de la madrugada. Todo salió de maravilla, a la gente le gustó y nos sentimos agradecidos. Eso sí, muy cansados por las muchas horas de camino. Al tomar de regreso la carretera ya casi para salir de la ciudad, en la México-Tepic, justo a las 2:40 de la madrugada, de pronto el autobús frenó. Eso nos preocupó, pues en esos lugares existen muchos retenes de narcos, pero gracias a Dios este no era uno. Más bien el chofer se detuvo para subir a una joven y bella dama que le pidió un aventón. Ella era como de 24 años. Mis amigos dicen que era bellísima, pero de mirada triste y semblante humilde, la cual hablaba muy poco. Recuerdo que hacía mucho calor en esa época y nosotros no traíamos el aire acondicionado prendido, pues estábamos descansando. Pero cuando ella abordó el autobús, les juro por Dios que la temperatura bajó como si estuviéramos en invierno. Los músicos se asustaron a este evento, pero pensaron que tan solo era una falla del autobús. En mi interior algo me decía que eso no era normal, y mi sentido desarrollado me advertía que estábamos tratando con algo que ya no pertenecía a este mundo. Pero no dije nada. Solo sentí como mis compañeros temerosos no le hicieron plática a aquella chica. Estaban con un miedo que les calaba hasta los huesos. Prefirieron irse a dormir. Ella se sentó al lado del chofer y escuché cuando le decía: «Yo también quisiera descansar, amigo. He tenido una vida muy difícil y creo es hora de hacerlo. ¿Tú puedes ayudarme, amigo?». El chofer se extrañó, pues no entendía qué quería decir aquella joven. Él continuó manejando, hasta que ella se paró y le dijo: «Por favor, aquí bájame. Yo pertenezco aquí». El chofer volteaba para todos lados y no veía casa alguna o por lo menos un rancho. «¿Estás segura que aquí te bajas?». Ella contestó: «Déjame en ese cementerio, por favor, el que está en la salida de Tepic. Yo vivo ahí». Yo no podía dormir de los nervios y de lo que presentía. Todo era muy confuso. Hasta llegué a creer que podía ser un gancho de la delincuencia para asaltarnos. Antonio paró el autobús y la muchacha se bajó diciendo: «Mil gracias, buen hombre. Ahora ya podré descansar en paz. Por fin he llegado a donde pertenezco». El chofer se quedó petrificado a esa despedida y más helado cuando vio clarito cómo aquella joven atravesó la reja del cementerio. Era una escena poco creíble. De hecho, yo me paré y le dije: «Tranquilo, amigo. Has ayudado a dar un poco de luz a un alma en pena. Ahora reza por ella. No cuentes nada al resto del grupo, no se vayan a espantar». En mi interior yo estaba muy nervioso, pero gracias a Dios solo era un alma errante que pasaba por el lugar. Al día siguiente tendríamos otro concierto en Tepic. Antonio, nuestro chofer, le contó al chofer de otra banda musical lo que nos pasó la noche anterior. Este le dijo: «No, mi hermano, esa alma en pena o bella joven que levantaron, tiene más de 15 años que le quitaron la vida en esa carretera. La levantaron unos sicarios al salir de un baile, la torturaron y abusaron de ella. Pero no conforme con eso le hicieron pedazos y para no dejar rastro dejaron sus partes regadas en diferentes lugares.
Ella no puede descansar en paz porque nunca se encontraron todos sus restos completos para recibir cristiana sepultura. Todas las noches vaga sin descanso pidiendo aventón y buscando parte por parte de su cuerpo para, pedazo por pedazo, depositarlo en ese cementerio, y hasta que esté completo, Dios la puede recibir eternamente. Desde esa vez, cada que salimos a dar conciertos y si nos gana la noche, tratamos de seguir derecho y no subir a nadie que nos pida aventón, pues solo rezamos por sus almas y pedimos a Dios por su eterno descanso. La muerta pide ayuda. Historia anónima escrita por Santos Yagamino, originario del estado de Quintana Roo, México. En la descripción del video te voy a dejar el link del blog de terror de Santos Yagamino. Ahí podrás leer historias de terror reales. Hace unos años acostumbraba a ir a acampar junto a 3 compañeros traileros a las montañas en el estado de California en un parque llamado Kings Canyon Park. Íbamos cada año a pasarla bien, a convivir junto a la naturaleza y a beber cervezas. Ese día llegamos e instalamos nuestras casas de campaña junto a un lago que ahí se encuentra. Era muy tranquilo el ambiente. Por la noche, antes de disponerme a descansar, fui a uno de los baños que hay en el lugar. Antes de llegar, de pronto escuché con el aire que alguien decía mi nombre. Era una voz de mujer. Roberto, ayúdame. Volteé pero no miré a nadie. Además era extraño, no conocía a nadie en aquel parque. Lo volví a escuchar 2 veces más. Decido entrar al baño. Al estar haciendo mis necesidades, escucho cómo se prende la secadora de manos. Se prendía y se apagaba y así duró varios segundos. Molesto al pensar que me querían jugar alguna broma, comienzo a lanzar insultos y aquel ruido cesó. Al salir me voy directamente a mi casa de campaña a dormir. No sé cuánto duré en quedarme dormido, pero fue pronto. Comencé a soñar que una mujer de piel morena me pedía que la ayudara, que solo yo podía hacerlo. Decía: alguien me asesinó y no puedo descansar hasta que mi cuerpo sea encontrado. En el mismo sueño caminamos hasta un lugar donde me mostró que ahí estaba enterrada. Era del otro lado del lago, cerca de unas grandes rocas. El cuerpo estaba debajo de la raíz de un pino. Al siguiente día por la mañana les platiqué a mis compañeros sobre el extraño sueño y aceptaron acompañarme a buscar aquel lugar. Fue hasta el atardecer que encontramos aquel pino exactamente y las rocas. Comencé a escarbar con mis manos, pero no tardé mucho cuando apareció poco a poco una mano huesuda. La volví a tapar rápidamente y nos retiramos del lugar. Todo lo que había soñado la noche anterior era completamente cierto. Ahí estaba el cuerpo enterrado de aquella extraña mujer, pero no sabía qué hacer. Si llamaba a la policía nos podían inculpar a mis compañeros y a mí. Tenía toda la intención de poder ayudar a aquella pobre mujer, pero tenía que pensar cómo. Regresé a casa aún pensando cómo resolver aquello. Las siguientes noches podía ver en mis sueños a una mujer vestida de azul y de jeans blancos, con su cara de tristeza pidiéndome ayuda. Un día sin querer surgió en mí una idea. Regresé al mismo lugar y tomé las coordenadas. Fui a un cibercafé e hice un correo electrónico falso. Mandé un correo a las autoridades sin recibir respuesta, pero al transcurrir los días escuché en las noticias que habían encontrado el cuerpo enterrado de una mujer en aquel mismo parque bajo la raíz de un pino. Había sido asesinada y cortada en partes. Habían acudido al lugar gracias a una denuncia anónima. Además de todo eso, dijeron que en las investigaciones apuntaban que fue su mismo esposo el causante del homicidio y había huido hacia México. Casi a los 3 meses de esta noticia volví a escuchar nuevamente sobre el mismo caso. Habían capturado al hombre responsable de aquel aberrante crimen. Al confesar el asesinato dijo que lo había hecho porque creía que ella lo engañaba con su mejor amigo. Una noche la llevó hasta el parque en su camioneta y ahí le quitó la vida cruelmente. Una de esas noches volví a soñar con la misma mujer, pero esta vez me sonreía. Creo me estaba dando las gracias, pues ahora ya podría descansar en paz. La siguiente historia fue enviada por el joven Mario Bautista desde la ciudad de Nueva York. Embrujada y resucitada. La verdad es que yo soy creyente de la brujería,
pero jamás me imaginé que años atrás eso había afectado tan drásticamente a mi familia. Soy oriundo de un pueblo del Estado de México, pero desde hace algún tiempo radico en Nueva York. En ese lugar se acostumbra que en días lluviosos prendan un clecuil y todos los integrantes de la familia se sienten a comer y recordar viejas anécdotas que han vivido. Es en este punto donde realmente comienza la historia. Le pregunté a mi mamá, ¿usted ha vivido algo paranormal alguna vez? A lo que respondió ella, sí, tu hermana la mayor fue embrujada. Tu hermana de un momento a otro empezó con dolores de cabeza y estómago. Por las noches no dormía, pues veía a un señor muy moreno con un extraño medallón colgando en el pecho. Esto era constante, según relata mi madre, y prosigue también. Este hombre se burlaba de ella y le decía que en cualquier momento se la iba a llevar. Mi mamá se dio la tarea de buscar médicos que le dijeran cuál era su padecimiento, pero ninguno encontraba nada. En estudios y análisis todo salía bien. Después de varios meses mi hermana ya se empezaba a morder los labios e incluso la lengua. Muchas veces la tuvieron que amarrar para que no se hiciera daño a ella misma. Viendo que mi hermana no mejoraba, optaron por buscar un brujo o curandero como se les llama. Y después de varias limpias dijo que ella estaba bien trabajada, o sea embrujada. Y era algo tan fuerte que no la soltaría tan fácil y que lo más probable era que este hombre que ella veía se la llevara causándole la muerte en cualquier momento. El brujo dijo que requería de un trabajo más fuerte, trabajo que él no podía realizar. Mi mamá entre lágrimas cuenta este hecho. Yo daba por muerta a tu hermana, pues el dinero ya se había agotado y ella no mejoraba, todo lo contrario. Mi papá le decía a mi mamá que cada que el brujo visitaba a mi hermana por las noches, en un árbol viejo que está en la entrada de la casa, se escuchaban cadenas. El brujo decía que eso era porque el hombre que venía por ella no la soltaría tan fácilmente. En la última semana mi mamá solo rezaba, pues era lo único que le quedaba, pues como dije ya no había dinero y mi hermana jamás mejoró hasta que murió. Tenía 16 o 17 años. Cuando esto pasó, mi mamá y mi papá deciden quedarse solos con el cadáver de mi hermana para poder despedirse de ella colocándole la sábana como se acostumbra. Después de estar unos minutos con el cuerpo de mi hermana, mi padre salió a avisarles a los demás familiares, por lo que mi madre se quedó sola con el cuerpo. En ese momento se levanta mi hermana y le dice a mi mamá, «Necesito agua, estoy muy cansada». Mi mamá corrió a detener a mi papá para que regresara. Cuando éste regresó y miró a mi hermana, ésta le regresó la mirada y le dijo, «Sóbame los pies, papá. Estoy muy cansada de caminar». Mi papá le pregunta, «¿Por qué, hija? ¿Qué fue lo que pasó?». Ella contesta, «Caminé demasiado en un camino lleno de muchas piedras hasta que llegué a un gran portón. Las puertas eran muy grandes, no se les veía dónde terminaban. Al ver que estaban abiertas, dice que se metió y siguió caminando. En el camino se veían unos árboles grandes llenos de fruta y otros llenos de carne, en donde la gente se colgaba para tirar los trozos de esta. Ella siguió caminando hasta que escuchó una orquesta y en esa orquesta estaba una señora tocando el piano. Eran unas canciones muy bonitas, cuenta ella, algo que nunca había escuchado. Después de tanto caminar, le empezó a dar sed y en el camino encontró a mi abuela materna que ya había muerto muchos años atrás. Ella le pidió agua, a lo que la abuela le responde, «No puedes tomar esta agua, tú no perteneces aún a este lugar. ¿Cómo es que entraste aquí? ¿Quién te dejó entrar?». Ella solo le contestó, «Vi las puertas abiertas y entré, abuela». Al decir eso mi abuela le dijo, «Tienes que regresar porque tus papás te buscarán». Y fue así como la acompañó hasta aquellas puertas enormes. Mi abuela desapareció. Ella despertó y dijo estar muy cansada. Mi tío que llegó en aquel momento a donde estaban ellos les dijo, ella ya conoció la otra vida. Pasando el tiempo mi mamá cumplió la promesa de ir a un peregrinaje y cuando lo hizo, la acompañó mi hermana. Al entrar a la iglesia mi hermana miró a Santa Cecilia sentada frente a un piano. Ella le recalcó, «Es ella, mamá, la señora que tocaba en aquella orquesta». Otro dato curioso que no sé si tenga algo de relación o no con este hecho, es que a mi hermana mayor siempre le gusta leer cualquier libro, pero cada que lee la Biblia, le da algo de temor. Mi mamá que la ha escuchado comenta que cuando lee de lleno la Biblia, empieza a leer en otro idioma. Por eso cada que la lee solo es en párrafos pequeños y no a diario. Aquí termina mi historia. Muchas gracias por haberla escuchado y espero les haya gustado.
El hombre de la montaña. Es una historia anónima enviada desde Centroamérica. Deseo compartir con ustedes esta extraña experiencia que tuve cuando aún era una niña de escasos 7 años. Sucedió allá por el año de 1994 en Centroamérica. Vivíamos en una comunidad rural de un pequeño pueblo. En esa época era una zona alejada, casi 2 kilómetros de aquel pueblito. Vivíamos con mi abuela en su pequeña finca. Yo convivía con 2 primos y mi hermana en ese lugar. Los 4 éramos de la misma edad aproximadamente. Mi primo de mi edad solo mayor por unos meses, y mi prima mayor que mi hermana igual por unos meses. La vida era tranquila pero dura. No teníamos servicio eléctrico, ni agua potable, menos alcantarillado. Las noches eran muy solitarias y silenciosas, a excepción de que a medianoche se escuchaba por el camino de piedra pasar una carreta que después se desviaba hacia la entrada de la finca de mi abuela y se dejaba de escuchar al llegar a la esquina. La casa de mi madre estaba a unos 100 metros aproximadamente de la de mi abuela. A veces mi abuela me decía: ¿te quieres quedar a dormir en mi casa mejor? Esto lo decía cuando mi madre me castigaba y me pegaba, y eso a mi abuela no le gustaba. Yo me iba a la casa de mi abuela pues mi madre era muy brusca, aunque no me gustaba porque escuchaba la carreta pasar para después desviarse a la parte trasera de la casa. Al no contar con gas, nuestra cocina era de leña, la cual obteníamos de 2 formas. Una comprando la leña a los vecinos o llegando a un pequeño bosque que se encontraba a 3 kilómetros de distancia. El camino eran veredas muy angostas por donde teníamos que pasar, llenos de zacate y arbustos con ramas finas que lastimaban y arañaban al ir. Esa labor la hacía con 2 tías que mi abuela tenía a su cuidado para ayudarla con su carga económica, ya que eran 12 hijos y ella era muy pobre. Mi madre, por el trabajo de mi padre, tenía mejores ingresos, así que también se hizo cargo de sus 2 hermanas, una de 14 años y la otra de 12, las cuales ayudaban en nuestro cuidado y las labores de la casa. Cuando hacíamos las jornadas de buscar leña siempre eran grupos muy grandes de gente que se hacían compañía, por lo menos 10 y de los cuales 2 eran adultos. Ellos iban hasta adelante con los machetes abriendo camino, cortando arbustos y maleza para llegar a la pequeña montaña de donde extraíamos la leña, pero había algo que siempre nos decían aquellos adultos: cuando lleguemos, no se separen. Si escuchan un grito o silbido, nos vamos con lo que tengamos en ese momento. Era la primera vez que yo los acompañaba y como siempre, los adultos nos dirigieron y le dijeron a mis tías: no la dejen sola, siempre estén cerca de ella. Cuando llegas a ese lugar hay árboles muy grandes, ramas caídas, plantas de enredadera que están secas y unas verdes que te enredan en el camino y enmarañan la vista. Era la primera vez que veía eso y me daba un poco de temor. Mi tía me dijo: no te separes y recoge la leña que vaya cortando. La haces manojo. Yo después la voy a amarrar. Asentí con la cabeza y la seguí. Llegamos a un lugar donde vimos que había leña y nos pusimos a cortar y juntarla. Cuando casi terminábamos, mi tía y los demás se disponían a amarrar los manojos de leña, pero de pronto se escuchó un sonido como un silbido muy leve. Algo como que silbaba a la distancia y lo hacía por varios segundos sin respirar y se acercaba, dirigiéndose a donde estábamos nosotros. Los adultos se pararon y miré cómo se pusieron nerviosos. Dijeron con voz de pánico: recojan la leña, ya está cerca, vámonos. Todos tomaron sus manojos y caminamos a paso rápido y con precaución. Cuando ya casi salíamos de la montaña, al ser las más pequeñas del grupo, mis pasos eran cortos por lo que iba unos pasos atrás de mi tía. Escuché ese silbido tan cerca que volteo a ver quién era y vi a un venado muy bonito, el cual se me quedaba viendo muy detenidamente, pero atrás de él apareció un señor con ropa color canela, con un sombrero del mismo color y un bastón largo. Lo raro era que él avanzaba, mas no se veía caminar en ningún momento, sino que se arrastraba. Su rostro era viejo con barba. El venado no se asustaba con nada. Fue en ese momento que me detuve y escuché el silbido que hacía sin mover la boca. Me dieron ganas de regresar a donde estaban ellos, pero escuché la voz de mi tía sin voltear que me decía: «Muévete, estás muy atrás, apúrale». En ese momento sentí mucho miedo y vi cómo aquel señor se comenzó a volver como una neblina entre negra y gris que se desvanecía poco a poco. Al llegar a la casa les conté a mis tías y vecinos lo ocurrido y ellos me dijeron:
Es el viejo de la montaña que pierde a la gente y también se lleva a los niños. Tienes que tener más cuidado a la otra. Según dicen, esa montaña es parte de una erupción de un volcán de nombre Masaya, y así nació esa montaña de piedras y grandes árboles. Pero desde que la gente busca leña y animales para cazar, se comenzaron a escuchar los silbidos de este señor que muy pocos han visto, y los que lo ven se pierden y no logran salir de la montaña. Yo lo miré, pero pude salir. Cuando miré esa aparición fue como si me atrajera y me estuviera llamando aquel señor con una fuerza inóptica. El jinete de la pradera. Historia enviada por Santos Yagamino desde el estado de Quintana Roo, México. La historia que te voy a relatar, sé que te parecerá un tanto fantasiosa, pero es algo que se ha venido contando de generación en generación por mis ancestros y ahora por mi padre a mí. Mi nombre es Tom, pero en la reserva donde trabajo me conocen mejor como Ojo de Lince. Soy un nativo americano, mejor conocidos como indio americano. La historia ocurre tiempo después de ser invadidos por los cara pálida, o los que ahora se hacen llamar americanos. Mi gente en ese tiempo era libre, vivía gracias a lo que daba la tierra, cazando animales como búfalos y demás, pero también de la pesca, cuando fueron obligados a dejar sus tierras. Ahora donde se encontraban llegó un cara pálida llamado Smith. Dijo que había llegado hasta ahí porque el río lo quiso llevar a ese lugar. Mi papá cuenta que algunos ancestros lo querían asesinar pues era parte de la invasión enemiga, pero unos que eran parte de mi familia lo ayudaron a pesar de todo. Decidió quedarse a vivir en aquel lugar mientras recuperaba su salud, pues había llegado muy enfermo. Desde el primer día que aquel hombre llegó, el brujo de la tribu dijo que él cambiaría el curso de sus vidas, y así fue. Aprendió muchas de nuestras tradiciones, muchas de ellas hasta el día de hoy prevalecen. Platicaba con nuestros ancestros. Danzando un día con los brujos de la tribu, se casó con una mujer llamada Ojos de Gato. Tuvieron 5 hijos. Smith se hizo un indio de verdad y dejó sus creencias a un lado. La mayoría de su vida la vivió junto a mi raza, pero un día en un ataque de los soldados fue herido de muerte. Cuando agonizaba decía y gritaba que jamás abandonaría esas tierras, ni la pradera que tanto amaba, ni siquiera muerto lo haría. Su última petición fue que lo enterraran en la montaña Tres Picos, en la cueva donde descansan muchos de nuestros ancestros desde hace mucho tiempo. Una tarde uno de mis hijos se perdió en la reserva donde vivíamos en el estado de Arizona en unas montañas. Cuenta que al no saber qué hacer, un hombre blanco apareció montado sobre un caballo. Este lo guió y lo ayudó a regresar a la reserva donde vivíamos nosotros. Este hombre vestía como un indio real y portaba sombrero. Nosotros ahora lo llamamos el jinete de la pradera, el cual aparece cuando alguien se pierde o necesita ayuda. El día 12 de junio de cada año se hace una ceremonia en honor a este jinete. A continuación enviaré saludos a todos los siguientes suscriptores. Un gran saludo hasta la ciudad de Chicago, Illinois para Sol Bella. Igualmente un gran saludo hasta Guadalupe, Nuevo León para Mario García, para su esposa Sol Morúa y para sus 3 niñas. Un gran saludo también para Psycho Town 69 hasta Catedral City y para su hija Aubrey Martínez Aranda, que este 23 de diciembre cumple 5 años. Un gran saludo y felicidades. Un gran saludo también para Lucy Ramírez, que este 12 de diciembre pasado cumplió años. Un gran saludo y felicitación también. Un gran saludo para Carmen Labrador, para su mamá y para su amiga la señora Marité hasta España. Saludos igualmente para Angélica Costilla hasta Monterrey, Nuevo León, para David Rodríguez. Saludos para José Luis Ávila Domínguez y para su esposa Elizabeth Estrada Castro, para su hijo José Luis Ávila también. Igualmente un gran saludo para toda la familia Ávila Estrada hasta la Ciudad de México. Un gran saludo también hasta Tepozotlán para Mar Gons. Saludos para Raúl Hernández hasta el estado de Puebla. Un gran saludo hasta Dallas, Texas para Lucy Miranda y para su hijo. Saludos también para Marlene Guamán y para su novio Daniel. Saludos también para Silvia Brown hasta Arkansas. Saludos para José Alejandro Salazar Martínez y para toda su pandilla. Saludos para Daniel López. Saludos para Nani Lix hasta la Ciudad de México. Igualmente para Ceci Luis Lara. Saludos para Chantimel, para Melanie Chantimel y para su papá, el señor Héctor Cruz. Saludos también para Annie Monti,
para Joel López y para su esposa Lupe hasta Houston, Texas. Saludos para Fren Caschido y para su hermana Angélica, que cumple años este 27 de diciembre. Una gran felicitación hasta allá. Saludos también hasta Chicago, Illinois, para el Panda, para Adolfo, para Domingo y para Lecua. Saludos también para Arturola Salas y para su mamá la señora Mili Reyes hasta Aguascalientes. Saludos para la familia Ruiz Eduardo, para Andrea, para Esteban, para Brandon Ramírez también. Un gran saludo cordial para Nena Reséndiz y para su hija, la niña María José Cabrera. Saludos para Alicia Martínez Naranjo, para su mamá, la señora Josefa Naranjo, y a la familia Alexander Martínez hasta Iztapalapa, Ciudad de México. Por último, el día de hoy quiero enviar saludos para Abelar de Fuentes. En el siguiente video enviaré todos los saludos que están pendientes. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.